Hola, muy buenas tardes, bienvenido y bienvenida a otra edición de Entre Líneas de culturacr.net. Les saluda Ebru Jiménez, Giovanni Jiménez, un gustísimo estar con cada uno de ustedes. Gracias por estar con nosotros, como siempre, a la comunidad de culturacr.net. Hoy estamos con un invitado de una autoridad del Tribunal Supremo de Elecciones, él es don Héctor Fernández, es el director general de registro electoral. Si me equivoco, le pido a don Héctor que me corrija porque tiendo siempre a hacer enredos. Estamos bien. Bienvenido a esta edición de Entre Líneas, don Héctor. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. No, muchas gracias a usted, Giovanni. Para mí es un gusto, de verdad, y poder participar en estos programas tan importantes. Muy bien. Don Héctor, nosotros nos comunicamos con el Tribunal Supremo de Elecciones porque sí, hemos venido teniendo dudas sobre la regulación y la aplicación de la regulación electoral en varios temas. Ya la vez pasada estuvimos un programa también sobre otro tema. Y ahorita en particular lo que nos interesa, lo que nos tiene también un poco también preocupados, no le voy a decir que no, es el tema de las regulaciones y la aplicación de las regulaciones con respecto al tema de las encuestas y los sondeos electorales. Vienen las elecciones del 2026, bueno, acaban de pasar las elecciones municipales y vienen las presidenciales, y estuvimos investigando sobre el tema de la regulación, de lo que establece la legislación costarricense, y básicamente establece que, excepto aquellos que estén autorizados por el Tribunal Supremo de Elecciones, ningún otro puede hacer encuestas, pero tampoco, y eso es todavía más particular, sondeos electorales. Y aquí entonces entramos en la disyuntiva de, bueno, ¿cuál es la definición de encuestas y cuál es la definición de sondeos? Yo puedo considerar como premisa que una encuesta es aquella que es estadísticamente válida, que es elaborada de acuerdo con los requerimientos científicos que establece la ciencia estadística, y un sondeo es aquel que no tiene esos requerimientos, más o menos, pero hay sondeos de sondeos. Entonces entramos en una diversidad de situaciones, de posibilidades de sondeos electorales. La palabra sondeos electorales nos deja un campo muy, muy abierto. Yo quisiera que usted nos aclarara en principio esa diferenciación conceptual. ¿Qué entiende el Tribunal Supremo de Elecciones y qué entiende la legislación? Usted, como director del registro electoral, por encuesta, y qué entiende por sondeo. Antes de irme ya a un aspecto, digamos, muy legal o muy técnico, yo creo que es importante revisar un poquito los antecedentes, ¿verdad? Básicamente en el siglo pasado, en muchos países, estamos hablando del 80s, 90s, se dio esta idea de regular todo esto de las encuestas y los sondeos por el posible impacto que podía tener en la determinación del votante. Y habían partidos perdón, países que regulaban o prohibían la publicación de cualquier tipo de encuesta o sondeo, a veces desde 15 días, una semana, un mes antes, hasta cuestión de días. Y la primera norma que se hace acá es a finales de los años 90, más o menos en el 96, que se da la prohibición de publicar encuestas o sondeos de opinión, creo que era el día de las elecciones y los 3 días inmediatos anteriores, y algunas regulaciones no muy con un desarrollo no tan amplio como el que las tuvimos después en el Código Electoral de 2009, ¿verdad? Esto tuvo su punto, si bien se dio esa regulación, una reforma del año 96, esto tuvo un punto ya de debate o de polémica, por decirlo así, en las elecciones del año 98. Porque a pesar que estaba esa prohibición, que era una sanción a veces, si se quiere, tímida, ¿verdad? En ese momento, el día de la elección, el propio día de la elección, creo que estaba de candidato don José Miguel Corrales, si mal no recuerdo, con Miguel Ángel Rodríguez, que fue quien a la postre ganó la presidencia. El mismo día se presenta una encuesta donde daba a ganadora al candidato de la Unidad Social Cristiana por un amplio margen, ¿verdad? Una Entonces, encuesta de Telenoticias en la que estaba implicada Pilar Cisneros, si mal no recuerdo. correcto, y estaba creo que Ignacio Santos en ese momento eran los directores de Telenoticias. Eran los dos No directores, solo y ahí, ellos ajá. reprodujeron una encuesta que había salido en un medio escrito. No tengo así muy claro todos los antecedentes del caso. Lo cierto es que en su momento, don José Miguel Corrales alegó, o él lo calificó como de fraude, por el hecho de que eso pudo haberle restado o pudo haber inclinado la balanza y que no era así. A final de cuentas, la diferencia no fue
como dijo la encuesta que se publicó ese mismo día. Fue muchísimo menos, ¿verdad? Entonces por ahí se Pero eso vinieron una tiene serie incidencia en la de debates. decisión de muchos votantes, ¿no? Es decir, Correcto, ese es el punto, a eso es donde quería llegar, muy bien. ¿verdad? ¿Por qué es que se regula esto? Bueno, porque al igual como se regulaba la prohibición de propaganda los días de elecciones y los días previos, es que es el impacto que una información de ese tipo pueda tener en la decisión del votante. El cómo puede afectar esa libre determinación del votante y que pueda constituir un elemento de que no sea equitativo en la contienda. ¿Por qué no equitativo? Bueno, porque no todos los partidos o no todos los actores tienen los recursos o los medios para poder generar encuestas de ese momento, ¿verdad? Bueno, eso entonces vuelve a generar un debate y se da ya a partir de la discusión, a partir del 2002, 2003, que es del nuevo Código Electoral, sobre cómo debían regularse las encuestas y los sondeos de opinión. ¿Por qué hago esta diferencia? Bueno, porque una cosa era antes, o sea, el siglo pasado, en la década de los 90, todavía la primera década de los 2000, y otra cosa es ahora, ¿verdad? Cuando se da, por ejemplo, todo el debate con la elección donde gana Donald Trump, por ejemplo, a nivel mundial, y se habla ya de una empresa que se llama Cambridge Analytics, y cómo a través de las técnicas que se usan por mercadeo, ya cuando estamos con la era de los celulares, ya cuando estamos en una serie de aspectos que pueden influir esa decisión de los votantes, ya incluso a nivel de muchos otros países, este tema de las encuestas pues cede un poquito lugar, ¿verdad? Porque toma más preponderancia en cuanto al hecho de influir negativamente o de alguna manera que no vendría a ser ética, por decirlo, entre otras cosas, en la decisión del votante, ya aspectos que es de más difícil regulación, que es lo que está ahora sobre la mesa en muchos países, como las noticias falsas y la desinformación. Pero volviendo al tema de nuestro interés, independientemente de que fuera con toda la técnica como se hace una encuesta o que fuera a través de sondeo, lo que el legislador, porque recordemos, aquí quiero subrayarlo primero, ¿verdad? No es una decisión del tribunal, nosotros aplicamos las reglas. Quien hace en este caso la regla es una ley que fue la Asamblea Legislativa y que fueron la discusión en el seno legislativo de representantes precisamente partidarios que participan también de esta competencia político-electoral, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se pretendía ahí? Bueno, que no se estableciera, como pasó en esa oportunidad, en ese pequeño ejemplo que les digo del 98, que a través de difundir que alguien lleva una gran ventaja que muchas personas que quieren votar a ganar, por ejemplo, eso no puede influir en su decisión de votar, ¿verdad? Entonces, no solo es la prohibición, sino que ¿qué podía hacerse para contrarrestar eso? Bueno, en ese momento los diputados creyeron adecuado que más bien sí se discutió muchísimo, si vas a ver las actas de discusión de esta norma, en ya meter regulaciones técnicas, ¿verdad? Que fuera la ley la que definiera qué es una encuesta, qué es un sondeo. Al final, no, se dijo que simple y sencillamente todo aquel encuesta o sondeo, pero donde se dé una intención de voto, ¿verdad? Tiene que estar regulado, ¿verdad? Entonces, tiene que ser por una entidad, una empresa, incluso se hace una reforma posterior que hasta una persona física que quiera hacer ese ejercicio tiene la obligación para que pueda hacerlo sin exponerse a una sanción de registrarse ante el tribunal. Y para ese registro se le piden una serie de requisitos. ¿Cuál es el fin de ese registro y de esos requisitos? Es que, bueno, si alguien reclama que esa encuesta no es, o que ese sondeo es inventado, por decirlo algo, de todos nos entendamos, ¿verdad? Que es una manipulación que no está alejado de la realidad, que no tiene ninguna base y que es simplemente para perjudicar o favorecer a algún partido o algún candidato, pues ahí podría haberse expuesto a mayores sanciones. Entonces, esas empresas que están inscritas tienen la obligación de, si se presenta una demanda de ese tipo, nosotros como un tribunal le pedimos, ok, tráigame usted los datos, los hechos, las pruebas de cómo se hizo la encuesta, cómo eligió la muestra, qué tipo de técnico utilizó, etcétera, para saber que no es simplemente artificial, ¿verdad? Y poder entonces regular una sanción mayor. Así fue como quedó, ese es como lo hemos venido aplicando. Como bien lo dice usted, una cosa, no podemos pedirle a quien hace un sondeo los mismos elementos técnicos que quien hace una encuesta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, bueno, son diferentes. Incluso se discutió una reforma recientemente, no puedo recordar ahorita cuándo fue, si
en unos proyectos de ley que están presentados a la Asamblea Legislativa se discutió si era bueno ya más bien sacar a los sondeos. Pero si lo pones ya con todo esto que hemos venido viendo de la desinformación, de las noticias falsas, pues era más bien el riesgo de poder abrir un portillo para que a través de páginas de Facebook o de Instagram o cualquier red social empiecen a pulular encuestas en diferentes sentidos y más bien puedan tender a confundir al electorado. Es decir, este registro y estas regulaciones que se tienen son mínimas, no se meten respecto a la técnica como se hace la encuesta como tal, sino que es un compromiso de quien se inscribe de que va a respetar por lo menos una objetividad a la hora de hacer la encuesta o sondeo, o de lo contrario, pues rendir las cuentas si alguien cuestiona esa objetividad, ¿verdad? Entonces, así es como lo hemos venido aplicando, como te digo, ya la presión, incluso a nivel interno, sobre la desregulación, pues ha cedido, porque ahora hay otras técnicas que sí pueden, sí están influyendo más. Lo hemos al final hecho el registro muy amplio, como te digo, la última reforma, creo que a nivel reglamentario fue incluirlo como personas físicas, dar unos requisitos que en realidad quienes lo han visto los han podido cumplir. ¿Y qué es lo que pide, qué es lo que implica ese registro? Bueno, que si yo, eso sí, si alguien publica encuestas o sondeos y no está inscrito, pues puede verse objeto de una sanción simple, sencillamente porque no está inscrito, pero no solo quien la realiza, sino el medio que la publica, ¿verdad? Así es como el Vamos por legislador partes, don trató de Héctor. disuadir eso. Sí, vamos por partes porque usted nos ha dado muchos elementos de un solo tirón. La regulación establece medios digitales. ¿Esa regulación establece medios digitales o ya es Cualquier pues una medio, la ley dice interpretación por cualquier medio, siempre y por cuando cualquier se haga medio? público. ¿Perdón? Sí, por cualquier medio, siempre y cuando sea de acceso público. ¿Qué es lo que ha dicho el tribunal en la jurisprudencia? Si usted tiene un grupo cerrado de WhatsApp que no es de acceso público y que ahí entre los mismos integrantes hacen una encuesta o publican una encuesta, eso no sería sancionable siempre y Sino, cuando no sea de acceso público, ¿verdad? y que Si sean ya es una publicados los página, resultados, eso es lo que entiendo. perdón, Y que sean publicados los resultados. correcto, que sean publicados en cualquier medio, sea digital o escrito, red social, etcétera, cualquier medio, de suerte que cualquier persona pueda acceder a esos datos, se puedan viralizar incluso, ¿verdad? Entonces, ahí Pero está. si no son publicados los resultados, No son regulados. Es decir, si usted lo hace, como le entonces, por digo, ejemplo, ahora, un ejercicio privado, no. yo tengo, digamos, muchas preguntas sobre el tema porque es muy interesante sobre sus particularidades. Por ejemplo, si usted hace un sondeo en Facebook con caritas, que esa fue abundante en las elecciones anteriores. Usted ponía una carita, un like, si votaba por fulanito, una carita de enojos por Sutanejo, o una carita sonriente por Perencejo, y así sucesivamente. ¿Eso se considera un sondeo electoral? Siempre y cuando se totalice y en alguna manera se publique un resultado, ¿verdad? Pero es que Porque el si, Facebook está dando un resultado en el por momento en que eso, cada uno pone por eso, si caritas. es como igual, como te digo, igual, si es una página accesible a cualquier Facebook, vos sabes también, o Instagram puede estar limitada esa página solo a ciertas personas, a los que han hecho una solicitud de inscripción, entonces se maneja en un Bueno, ámbito pero es que privado. Pero el si es una seguidor de una página, página de Facebook ha hecho una solicitud, es decir, quiere seguir esa página. Es decir, que el resto de la población no la va a seguir. correcto, como te digo, ahí no te Entonces, puedo en hablar una en página, genérico, por ejemplo, de Facebook, es un espacio cerrado, no correcto, necesariamente abierto. como te digo, esto es muy casuista en alguna medida cuando estamos en estos límites, ¿verdad? Entonces hay que ver si esas ciertas particularidades. ¿Por qué? Porque bueno, la sanción siempre es lo último, es decir, por la teoría de cómo se sanciona tiene que estar claro el tipo penal, ¿verdad? Si esto es de alguna manera tiene la potencialidad o de acceso que pueda influir en la generalidad del electorado, pues ahí podría estar incurriendo en la sanción, ¿verdad? Porque ahí ¿qué es lo que buscamos en ese sentido? ¿Verdad? Que pueda darse, o sea, que se pueda generalizar o que llaman ahora viralizar Yo una entiendo, encuesta, un yo sondeo con un entiendo resultado que le dé claro, cierto porcentaje de votos o de y apoyo que eso a un partido incida o a en un los votos de candidato. la población. Ahora Correcto. bien, vea usted qué pasmoso que es el asunto, porque muchas de estas encuestas se hicieron desde páginas construidas con perfiles falsos. Las redes sociales, por excelencia,
están llenas de perfiles falsos. Todo el trolismo que se genera, todas las fake news que se generan en Facebook se hacen desde perfiles falsos, no perfiles que tienen un nombre, un responsable o un medio de comunicación responsable. Ahora, una encuesta se responsabiliza ante el tribunal, una encuestadora, ¿verdad? Como el CIEBO, etcétera, se responsabiliza ante el Tribunal Supremo de Elecciones, hace una inscripción, sigue unos requisitos que debe tener un profesional encargado, que debe estar inscrito en el colegio respectivo, lo cual a mí sí me sigue pareciendo una norma absurda en este país, que para todo tiene uno que estar inscrito en el colegio, y después, entre otros requisitos. Estas personas son responsables ante el Tribunal Supremo de Elecciones, ante la institucionalidad ante el país. Pero la mayoría de estas perversiones que usted cita y que tienen incidencia en las elecciones, en el voto de la población, porque supuestamente generan el efecto de que fulanito está ganando y ya ganamos, entonces yo voy a votar por el que gane. Son perfiles falsos y eso no Correcto. se puede Por eso te controlar. dije al Entonces, ¿qué inicio. resulta? Que le estamos aplicando la ley a quien sí lo hace formalmente, pero no tenemos herramientas ni recursos para toda esa falsedad que se da en redes sociales. Por eso te dije al inicio que cuando esta normativa se discute y se aprueba en el seno de la Asamblea Legislativa, es por supuesto anterior al auge de las redes sociales. Para que la sanción pueda aplicarse, cualquier sanción, llámese multa o más, hay un principio en derecho Entiendo que sancionador, es de la 2 a 10 territorialidad. salarios ¿Ya? base La la sanción. territorialidad, si yo no puedo, número uno, identificar al responsable, o número dos, que es el responsable, eso no se haya cometido en suelo nacional, pues ese efecto disuasor de la sanción se cae. Obviamente, usted tiene razón. Con las regulaciones que hay actualmente, sobre todo en materia de sondeos, por supuesto, hay una forma de evadir ese efecto disuasor de las sanciones por la dificultad que existe para identificar a una persona y la dificultad. Pero eso no pasa solo en nuestro país, como le digo, ha sido una tendencia. Sí, De sí, hecho, sí, han sí, habido claro. congresos y demás, y han tratado de conversar con las mismas empresas responsables, con Meta, con la gente de TikTok, etcétera, para tratar de ¿Qué, ver qué qué se responde puede Meta, por paliar. No ejemplo? ha quedado en nada, le digo, son congresos que me ha tocado incluso en algunas oportunidades poder estar ¿Qué presentes, y en experiencia hay realidad con la es gente de un Facebook, problema con que Meta? todavía es de difícil solución. Y como le digo, ya no por una encuesta, es que ya ahora hay técnicas, incluso con la inteligencia artificial, que pueden Claro. perfilar a personas y que le llega a la persona la información que la persona está. Es una técnica que se hizo para que, por eso le mencioné el caso que se descubrió por primera vez en una elección con esta empresa Cambridge Analytica, ¿verdad? De cómo podía manipular a los votantes por medio de desinformación o hasta noticia falsa y ya perfilando con base en todas estas técnicas que hay ahora informáticas, ¿verdad? Entonces, por eso le dije, ya esto incluso se ha mantenido la regulación, sí. ¿Quién podría cambiarla? La Asamblea Legislativa. Las empresas encuestadoras, que es un medio que los mismos partidos contratan, porque a los mismos partidos también es de su interés tener claro cómo les va la campaña, cómo le está resultando, etcétera, o la encuesta es una medición importante para ellos, y más y también, pues, cómo no, como una técnica de campaña como tal. Es una discusión, pues yo le invitaría que podría, ahora hay una comisión de reformas electorales que podría plantearse ahí el tema y debatirse si Entiendo tiene, que el tiene Tribunal sentido Supremo le mantener la presentó. regulación actual, si hay que hacerla diferente o si hay que cambiar algo. Lo cierto del caso es que sí, más bien estamos viendo, y eso es una medición que se ha hecho no solo acá, sino en otros países, que cada vez es menos el porcentaje de lo que llaman el elector que hace su voto de forma razonada y mucho llevado por este tipo La de emocionalidad. influencias que Don puede Héctor, dar la era digital o la misma mercadotecnia. claro, que juega con las emociones humanas y manipula con las emociones humanas. Estamos de acuerdo. Yo comparto con usted, y créame, estamos en una misma sintonía. Sin embargo, hay particularidades y cosas que quiero preguntarle. Dentro de los proyectos que el Tribunal Supremo de Elecciones presentó a la Asamblea en la Comisión de Asuntos Electorales, ¿hay alguno que regule en esa orientación? No, en este momento, digamos, No hay. Es decir, los entonces es primeros una legislación proyectos nueva. se priorizó, digámoslo así. Ok. Lo primero El está en tribunal, materia de financiamiento y inscripción de partidos políticos. ajá. El Hay tribunal, uno, perdón, creo que sobre esta materia, déjeme, que hay una regulación que se está haciendo adicional,
relativo precisamente a los perfiles falsos, ¿verdad? Pero desde el punto de vista sancionatorio, en cuanto a ver, ahorita no la tengo en la mente, pero sí hay una regulación que lo que quiere es tratar de obligar o de determinar consecuencias cuando se descubre un perfil falso. ¿Podría Costa Rica obligar a Meta o a Facebook desde el legislador a que solamente tenga perfiles basados en la cedulación, en la identidad costarricense? Mire, yo no conozco una regulación efectiva en ningún país que todavía lo haya logrado, ¿verdad? Por ser más bien, incluso estamos en la nube, no puede usted identificarse en algún país de todo. Se ha tratado más bien de hacer conciencia, digamos, de lograr que ellos también, sin embargo, me imagino que no, para ellos tampoco es una empresa fácil o difícil, ¿verdad? Por las No, técnicas, es decir, pero no, en este momento no hay ninguna regulación que yo recuerde en algún país sí, no. efectiva en ese Por sentido. eso pregunto si Costa Rica podría, precisamente desde el legislador, plantear esos límites, porque yo sé que ni o sea, a Meta no le interesa, no le sirve de ninguna manera eso, porque los perfiles falsos también generan millones y millones en publicidad. Es decir, no hay nada más conveniente para una red social que hayan muchos perfiles falsos. Esa es la dinámica. Es decir, entre más movimiento y el algoritmo está diseñado precisamente para eso, para generar cámaras de eco, para generar interacciones, para que a usted le pongan siempre lo mismo que a usted le gusta, los videitos que a usted le gusta, desde la ideología o la perspectiva que a usted le gusta, para que usted siga viendo y viendo y viendo ad nauseam. Eso lo tengo claro. Yo entiendo cómo funcionan las redes sociales y entiendo cómo el algoritmo y ahora la inteligencia artificial afecta. A mí lo que me preocupa es esto. Resulta que estamos permitiéndole al océano que haga y deshaga, pero estamos castigando a los ríos que alimentan el océano, ¿verdad? Es decir, la legislación está castigando a los ríos de agua dulce que están alimentando el océano con el agua. Más o menos la imagen va por ahí. Yo le pregunto, don Héctor, ¿el Como Tribunal dice, Supremo de Elecciones actúa de oficio o requiere una denuncia, por ejemplo, no se actúa bueno, vamos a ver, dependiendo de la falta. Si requiere una es, denuncia si es porque alguien, sobre el contenido, es por denuncia. sobre una encuesta o un Sobre sondeo? el Vamos a hablar contenido como tal, solo por denuncia, ¿verdad? Porque simplemente hacemos una revisión formal de la ficha técnica y y la demás. denuncia puede Lo ser único que anónima. podemos actuar de oficio eventualmente es, por ejemplo, ya por los plazos, es decir, cuando hay un día, ejemplo, el día de las elecciones o el día anterior, que es Ujú. prohibido la publicación, si advertimos una publicación, ahí sí podríamos actuar de oficio. Pero en Ok, cuanto a cuestionar la encuesta como tal, los resultados o los datos que se están publicando, eso lo hacemos solo a base de una denuncia y lo que hacemos es más bien simplemente obligar a quien publicó esos datos que nos pase todos los estudios técnicos y demás para ponerlos en conocimiento del denunciante y ver si efectivamente demanda o no demanda, ¿verdad? el que hace Pero la no, denuncia lo no puede puede hacer exigir. desde un anónimo. ¿Perdón? Desde un anónimo lo puede hacer el que hace la denuncia. No, no, porque Tiene que ser una persona, puede tiene ser que un completar funcionario del Tribunal las razones Supremo. por las cuales él considera que esos datos no son objetivos o Es decir, si yo son planteo una manipulados. denuncia contra un medio de comunicación, entonces yo tengo que dar mis datos y mi fecha y dar la cara por esa En denuncia que realidad hice. aquí, como le digo, la denuncia contra el medio de comunicación que recibimos es simplemente por fechas, es decir, cuando publican encuestas en días o en tiempos que no lo pueden hacer. Las demás denuncias no serían contra el medio como tal, el medio publica, pero incluso la legislación está quién es el responsable de los datos. Por eso se Claro, pide escribir, que es el porque responsable del son medio de dos cosas, comunicación. Por ¿verdad? ejemplo, una página de Facebook, que es una página de Facebook de un medio de comunicación. Yo quiero que nos entendamos en esto, digamos concretamente, don Héctor. Si yo llego y denuncio al medio El Heraldo, por decir cualquier medio, ¿verdad? No existe, de Costa Rica. Yo tengo que dar mis datos y mi cédula y hacerme responsable de esa denuncia. Lo puedo hacer como un anónimo a través de un funcionario del Tribunal Supremo de Elecciones. ¿Pueden los funcionarios del Tribunal Supremo de Elecciones hacer una denuncia? Mm, Como te digo, es que no te puedo responder genéricamente porque va a depender del caso concreto. Como por ejemplo, si es un hecho de que apareció en una publicidad de una encuesta de un sondeo en una fecha en que no debía aparecer,
cualquier No, no, persona. no. Hablemos de Cualquier que persona. no tiene que Si ver es con la por tregua contenido, ni... porque yo considero que esos datos, ahí sí, los funcionarios o cualquiera que solo tengamos derecho a ir a votar el día de las elecciones, sí podríamos incurrir en un riesgo, porque de alguna manera esa denuncia yo puedo decir, es que me están diciendo que está ganando tal y yo creo que está ganando tal. Entonces, cualquier funcionario, no solo empleados del tribunal, como le digo, es un riesgo. No hay una norma y usted le prohíbe presentar denuncias contra esto, sino que, habrá No. que valorar el riesgo de una contradenuncia. Pero como le digo, eso, la normativa está para que incluso yo tengo que decir o justificar, razonar de por qué creo que esos datos no son fidedignos, que están siendo unos datos manipulados, para que entonces podamos abrir el procedimiento administrativo y solicitar al responsable de esos datos cuentas concretas, ¿verdad? O sea, para Entonces, sancionar, entonces usted tiene que demostrar que los datos son manipulados. tendría que, correcto, o sea, yo tengo que exigir cuentas y después el tribunal en su labor jurisdiccional tendrá que valorar, pues obviamente la denuncia y los datos de cargo versus los otros, porque muchas veces en la denuncia no hay contenido, o sea, es una mera apreciación, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si ya no, ya en eso hay cuestiones técnicas, ¿verdad? Incluso pueden haber Esas son las que peritajes queremos desde el saber, punto de don vista Héctor. técnico para ver el porcentaje de la muestra, el tamaño, etcétera, ¿no? Es que un sondeo, yo estoy hablando de un sondeo, porque si es una encuesta, está clarísimo que las encuestas pues deben de tener una casa encuestadora que hace un estudio con los requerimientos estadísticos de una En un sondeo muestra, es una muchísimo más población. difícil establecer que está manipulado el dato, ¿verdad? Más como, por ejemplo, si la persona dice, no, yo puse, qué sé yo, cualquiera, un medio, puse simplemente a que la gente me llamara o que dijera por like, como dice usted, esos datos, ahí está, punto. Yo no fue que los inventé, ahí está la prueba. Simple, o sea, es muchísimo más difícil. De hecho, no recuerdo Don casos Héctor, importantes en este momento de denuncias en ese sentido. don Héctor, yo no, digamos, quiero que nos enfoquemos en los sondeos. Vuelvo y repito, para mí el tema de los sondeos y la amplitud de los sondeos. ¿Cómo va a ser manipulado un sondeo que se hace en Facebook? Es decir, con caritas, por ejemplo. Es decir, eso no es manipulable, primero. Segundo, eso puede tener incidencia, sí, entre los lectores de un medio de comunicación. Cultura CR no hace sondeos en Facebook, se lo digo de plano, ¿verdad? Pero sí lo digo porque sé de un caso, digamos, lo voy a hacer público, que a mí realmente me tiene sorprendido y eso motivó en buena parte hacer este programa y conversar con usted. Es un caso de un sondeo que se hizo, sí, dentro del plazo electoral de las elecciones en noviembre, creo, del 2021. Un sondeo que se hizo con caritas de un medio de comunicación pequeño que apenas, es decir, ni sobrevive, porque ni sobreviven los medios de comunicación pequeños, y tiene todo un proceso en el Tribunal Supremo de Elecciones de la A a la Z jurídico de aplicación. Por eso le vengo preguntando, ¿se hace de oficio, se hace con una denuncia? La denuncia viene desde una funcionaria del Tribunal Supremo de Elecciones. Y yo me he estado estudiando el legajo y yo me quedo palmado. Porque primero no se sabía si era un sondeo. Entiendo que hay un correo donde se dice que posiblemente que la persona hay un funcionario que dice que no le parece que sea un sondeo. A mí no me parece que sea un sondeo. Además, me parece hasta poco serio, don Héctor, con toda franqueza, que el Tribunal Supremo de Elecciones utilice recursos del Estado costarricense para perseguir un sondeo de Facebook pequeñito, insignificante, de un medio de comunicación insignificante y con toda, o sea, es un legado de 90 y resto, casi 100 páginas, una serie de comunicaciones que han durado 3 años en formar y que acaba de ser notificado hace no sé cuántas semanas o meses que fue notificado. Y a mí, yo me quedé pasmado, yo dije, esto le va a pasar a Cultura CR y me nos pusimos a investigar. Digo yo, Cultura CR no tiene en Facebook, pero posiblemente le pueda pasar por algún sondeíto que se le ocurrió hacer en su página web. Pero nos pusimos a investigar y La República, y es decir, no voy a mencionar, pero medios de comunicación, pero hay un montón de medios de comunicación grandes que tienen capital, recursos, que tienen una influencia grande, que tienen sondeos de ese tipo durante el periodo electoral de caritas o de múltiples formas. Y también hay medios pequeños. Es decir, si el tribunal actuara de oficio,
tendría más o menos que investigar, quién sabe, 15, 20, 25 casos, no sé cuántos. El punto es que a mí me preocupa, porque entonces le vamos a dar Claro, seguimiento a pero todos un los casos, momentito, porque ya empezamos a usted hacer está mencionando un denuncias caso concreto, con los medios usted lo grandes. conoce y yo no, pero le voy a decir algo, nada No, más. le doy las Nosotros características del actuamos en caso. virtud del principio de legalidad, es que le voy a decir algo. Hay una Ujú. normita que dice que si eso se publica, como le digo, si se puede llegar, si alguien lo denunció, sea quien sea, es porque hizo público, y el medio no está inscrito, porque también es público quienes están inscritos, aunque usted sea persona física que tiene su página en Facebook y que quiera hacerlo, debió inscribirse. Entonces, no es que sea con caritas o no es que sea con, no, es el hecho de que alguien que está publicando algo, independientemente que sea alguien pequeño o sea una persona física, no importa, tiene que haberse inscrito. Esa regla no la hace el tribunal. Y nosotros no tenemos una norma que me diga, ah, bueno, como es persona física, como es pequeño y es solo una página en Facebook, puedo dispensar o no. No. Si yo recibo una denuncia y compruebo que esa persona efectivamente puede ser sancionable, porque para hacer ese tipo de sondeo tenía que estar inscrito y no lo está, no me queda más que implementar el procedimiento administrativo. Que eso esté bueno o malo, no. Nosotros como tribunal tenemos que seguir esas reglas, ¿verdad? Pero no es que sea por caritas o no, es ahí ya la discusión sin saber el caso, pero eso podría ser algo, porque no es el hecho que no, simple y sencillamente, si al final, por el medio que sea, se da cuál es la intención de voto a favor de quién, y quien lo publicó ese sondeo no está inscrito, por ejemplo, la sanción es por haberlo publicado sin estar inscrito, no por el contenido que tiene el sondeo. Las sanciones son de 2 a 10 salarios base. Correcto, Eso es lo que dice la legislación. Yo estoy correcto. de acuerdo, ¿verdad? Pero eso, el legalismo que usted plantea, lo que a mí me preocupa es que es desigual. Es decir, porque al final entonces uno denuncia a los que le caen mal o a los que quiere joder, ¿verdad? Es decir, la gente puede llegar y plantear la denuncia. Entonces, el medio que sale afectado, si yo salgo afectado, de repente voy, investigo y me encuentro todos los sondeos que se generaron en aquella época y empiezo a registrarlos y hago la denuncia para que el tribunal siga eso. Como el tribunal no actuó de oficio, actúa con denuncias, entonces tendría que seguir el tribunal empleándose no sé cuántos recursos del tribunal en un proceso reguleyo, diría el presidente, no sé, lleno de administrativo, un proceso, porque al final es eso, es un procedimiento administrativo extenso, como le digo, que prácticamente dura 3 años, o casi 3 años, un poco menos de 3 años, para gestionarse. Y a mí me preocupa eso porque yo estoy de acuerdo con el principio. Yo estoy de acuerdo con que los sondeos deben regularse, con las encuestas, perdón. Pero si usted publica un sondeo, y esto lo digo a manera de comentario también para los futuros proyectos de ley, pero si usted hace un sondeo y usted aclara que es un sondeo no estadístico, que no tiene los requerimientos estadísticos, que no es representativo de la población, o sea, de la realidad, etcétera, etcétera. Es decir, que haya eso. Primero, yo no veo el asunto porque en las redes sociales va a ser inevitable que un montón de gente con perfiles falsos lo siga haciendo, mientras un medio de comunicación pequeño como Cultura CR o como Fulanito Perencejo va a seguir sufriendo porque no tiene para pagar ni siquiera 2 salarios base. Porque para ese medio generar dos salarios base, posiblemente tiene que ver si le da publicidad. Por ejemplo, usted lo sabrá, dentro del Tribunal Supremo de Elecciones, ni siquiera el Tribunal Supremo de Elecciones le va a dar publicidad porque no es un medio que tenga gran efecto en la población. Es decir, no tiene una incidencia en poblaciones muy grandes, pero para estos efectos sí. Entonces hay una injusticia de fondo que sí es preocupante. Bueno, por eso le digo, yo respeto mucho su criterio, pero es que dice que cada cosa tiene varias aristas y varias formas de ver, ¿verdad? Le dije también que las sanciones, cualquiera en legislación, tiene un efecto disuasivo. No es que por poner una sanción vamos a impedir que todos lo hagan. Ejemplo, yo puedo tener una serie de regulaciones que sé que si ando mi vehículo, sea una moto, si marchamos y si no, voy a ver una sanción. La otra es que hay un tráfico y me pare. Muy Y bien, hemos visto entonces que yo, dicen, bueno, le quitamos un carro y le ponemos eso. ok, Entonces, ¿qué es lo que usted plantea? Bueno, todos los que sean pequeñitos, veámoslo de otra perspectiva. Todos los que sean pequeñitos, si sea, pero no, no hay que tener ningún problema, no va a tener ninguna sanción, publiquen cuantos sondeos quieran, ¿verdad? Entonces, habrá que ver entonces qué fue lo que se discutió en la Asamblea Legislativa, qué son las voces de los otros tipos de actores, los partidos, y que ganó, pero fulanito, entonces empezó, hizo una campaña, empezó a contratar un montón de gente para que cada quien en su página de Facebook dijera que el claro, partido tal va ganando por 20 puntos. es que Entonces, eso es como lo que son todos sucede. pequeños,
no los podemos sancionar. Me explico. Eso es lo que sucede. Todo tiene un sentido. Aquí la regulación, lo que te quiero decir es que ojalá que fuera solo por este medio, ¿no? Hay otras formas de que lamentablemente se está tratando de incidir en la voluntad de la gente a la hora de ir a votar, ¿verdad? Que muchos ya han cuestionado incluso la democracia por eso. Estoy hablando de autores. Entonces, si vas a desregular una parte, también tienes que medir cuál es el impacto que puede tener, ¿verdad? Entiendo que el delito, como te digo, la sanción es simplemente una disuasión, no es que va a impedir que el delito se cometa. Ojalá que con solo poner una ley, dijimos, ya se acaban los asesinatos o los robos en el país. No es así, ¿verdad? Pero sí, ese efecto disuasor, y sí, el que se la jugó, como así como el que yo parqueo en una zona prohibida y no, o ando el día de restricción en San José y no me pescaron, me Otra la jugué, preguntita, no obtengo la multa. Pero el claro, que sabiendo, porque acordate que por constitución yo no puedo alegar ignorancia de la ley, claro. sabiendo que publicar eso en un espacio de que cualquiera pueda tener acceso y viralizarlo, difundirlo, no tengo que estar inscrito y si no estoy inscrito me puedo ver objeto de una sanción. De las dos de multa ya estaban advertidos, ¿verdad? Entonces, hasta que no, y nosotros como tribunal, como te digo, no podemos discriminar Y a este sí lo persigo, no, porque acordate que a pesar de que podamos, y eso lo hemos discutido, somos un país de derecho, que muchos han discutido o no, pero no puedo yo imponer una sanción que simple y sencillamente diga, no, ya usted ya lo comprobé, eso no necesito probarle nada, lo sanciono. No, tengo que hacerle un debido proceso. Para eso dice, eso es un principio constitucional, es un derecho humano, y que así tenga yo la mayor cantidad de evidencias, tengo que hacer el debido proceso. dos Es un preguntitas, don procedimiento Héctor. administrativo que está arreglado, ¿verdad? Dos preguntas. ¿Por qué no considera el Tribunal Supremo de Elecciones disuasorio, por ejemplo, enviar a esa entidad, a ese responsable o a ese medio de comunicación, al encargado de la página, una advertencia primero, antes de irle de una vez con los tacos de frente y hacerle todo el procedimiento administrativo? Insisto que nosotros no hacemos las reglas, ¿verdad? Tenemos que cumplirlas, ¿verdad? No, pero O, eso es una si cuestión básica, existiera, administrativa, es don que, Héctor. O vamos a sea, ver, es enviar que una advertencia, mire, usted está incumpliendo, borre eso, yo creo que es más operativo, más efectivo. por eso como te digo, es que No lo puede hacer el el Tribunal problema es el Supremo de impacto. Elecciones. Ahorita no tenemos una norma habilitante que nos diga. ¿Por qué? Porque si vos lo borras de tu página y ya se viralizó, ¿qué hacemos? O sea, no es culpa tuya que se haya viralizado, entonces no, pero el efecto está. Pero lo Entonces, puedes borrar. a lo que se estaba protegiendo, que era, como te digo, la norma, cómo está, que es que los partidos se sientan de alguna manera, eh, que no están jugando limpio porque están publicando encuestas con datos manipulados, así sean 100,000 personas, porque son chiquititos, que son personas físicas, y por eso, aunque yo les digo, mire, quiten eso, no puede haber sanción, pero lo cierto es que el daño ya está hecho. Es como que yo le dijera al bueno, si usted se robó, se metió, bueno, devuélvale y no pasó nada. No, el daño ya está hecho, ¿verdad? Por eso, como te digo, la gente tiene que tener la responsabilidad de decir, bueno, si hago esto, podría tener alguna consecuencia. ¿Y qué es lo que hace mucha gente? Y no te digo, no son pocos. Nos hace una consulta, ahí sí, por correo electrónico. Dice, mire, yo hice una encuestita aquí, la tengo acá, la voy a publicar en este medio, ¿eso me puede acarrear sanción? Con mucho gusto le decimos y le damos la respuesta. Vea, si usted la publica en un espacio de WhatsApp, lo que te he dicho, ¿verdad? Pero si la va a hacer así, si tiene ese riesgo, sí podría ser incurrir en una sanción. Muy Obviamente, bien, como usted bien a dice, partir de si ahora, nadie lo denuncia, o si nosotros no nos damos cuenta, es decir, si ni de oficio ni nada, nadie lo denunció, pues no pasó nada. Y al otro que sí lo denunciaron o sí nos dimos cuenta, sí le pudo haber abierto el procedimiento administrativo. Ya esos son otras a situaciones. partir de ahora ya Pero sí, estamos advertidos, la ¿no? otra es, consúltenos, nosotros con mucho gusto le podemos decir si, y ya sí, ya con una resolución en la mano, sí, obviamente, ¿verdad? Que esa actividad, en los términos que le digamos, no sería sancionada. Hay principio constitucional que establece la igualdad ante la ley. ¿Correcto? Si se aplica una legislación a unos que lo hicieron y a otros no, hay una desigualdad. Correcto. Entonces se puede recurrir Pero a un acordate que recurso. la sala también ha dicho que la igualdad aplica cuando estamos hablando de situaciones iguales, ¿verdad? Y Claro, la igualdad aplica, o sea, como te digo, igual. O sea, si yo usted hace puedo tener, sondeos de Facebook y a unos medios se les está castigando con las sanciones y a otros no, pero ahí tenés que establecer que
estando los dos en la misma situación y los dos en conocimiento, yo a él decidí no sancionarlo y usted, o procesarlo y usted sí, ahí sí hay una desigualdad, ¿verdad? Pero si me dice, mire, es que a él no, bueno, perdón, para ver, está en la misma situación, no venga, porque no tengo un plazo de prescripción. En el momento que yo advierta eso, si usted me dice, no, para mí me está sancionando y aquel no, hizo lo mismo, para ver, pues no, venga también, usted lo voy a procesar Ok, también. otra preguntita, don Yo Héctor. arbitrariamente le digo, no, a usted sí, a él no, por Sí, supuesto que sí, hay una está inequidad. claro, está claro, está claro. Otra preguntita. ¿Qué es un sondeo de opinión? Simplemente que hay resultados electorales, porque yo voy a esto. Yo podría Eso es lo que dijo la preguntarle a alguien, jurisprudencia. ¿usted después del debate considera que lo ganó fulanito de tal o perencejo? ¿Eso es un sondeo de opinión electoral o no? Lo que se ha dicho que es sancionable es todo que demuestre una intención de voto. A nivel, un Ok, entonces yo no porcentaje. puedo preguntar si fulanito de tal tenía razón en un tema Bien, eso es lo que ha o dicho la no. jurisprudencia. Lo concreto que se está regulando es la intención de voto. Que usted le haga la pregunta, ¿por quién va a votar usted en estas elecciones? Yo voy a votar por fulanito. ¿En qué Si es plazo, don así, Héctor? ¿Cuál es el ¿verdad? plazo en el que no se puede hacer sondeos de opinión en redes sociales o páginas web según lo establece la regulación? Como te digo, ahí está en la regulación. Estoy claro de que ¿Cuál es el cuando ya lo plazo? pueden hacer solo inscritos, es a partir de la convocatoria de elecciones. En Y octubre, dentro de eso hay dos vedas que llaman, que una es el día de la elección y los 3 días antes, y creo que hay otra veda, lo que llaman la famosa tregua navideña. navideña. Entonces, cualquiera lo puede hacer, pero ya una vez que se convoque elecciones, existen esas regulaciones. Si lo haces antes, probablemente no va a haber ninguna consecuencia. ¿Por qué? Porque antes ni siquiera hay candidaturas debidamente Bueno, inscritas, ¿verdad? pero se podría preguntar, se lo digo porque eso sí lo hemos hecho en Cultura CR. Le preguntamos, si las elecciones fueran hoy, ¿usted votaría por Luis Amador o por los que ya suenan como precandidatos? Eso no tiene problema. Antes de la convocatoria de elecciones no hay ningún problema. Ok, todos esos son datos importantes. Yo le decía hace un rato que ya estamos advertidos, al menos, es decir, porque, digamos, por ejemplo, para mí, como medio de comunicación pequeño, ha sido fundamental darme cuenta de esto. Yo ni siquiera recuerdo haber hecho o no un sondeo durante el periodo de la convocatoria, de la campaña, de la convocatoria de elecciones, y yo soy muy respetuoso de la legislación electoral. Soy muy defensor de la legislación electoral, del Tribunal Supremo de Elecciones, de la división de poderes, de la autonomía del Tribunal Supremo de Elecciones y todos los conceptos de la democracia. Lo que a mí particularmente me asustó cuando yo veo los casos y yo digo, ¿qué es esto? O sea, qué duro, porque digamos, yo sé que no es de su resorte, no le atañe a usted y no debería importarle, pero los medios de comunicación pequeños tenemos una serie de regulaciones y de dificultades para vivir que usted no se imagina. Es decir, nos obliga a tener una patente, aun cuando ni siquiera tenemos un negocio en el cantón, simplemente porque vivimos ahí. Por ejemplo, bueno, aparte de tener lo de la caja, tenés que estar asegurado, tenés que estar inscrito obviamente en tributación, tenés que tener, si tenés una cédula jurídica, tenés que pagar un impuesto anual, tenés que estar en el colegio respectivo. Es decir, al final son tantísimas las obligaciones y además, de repente, nos vemos inmersos en una colección de multas que yo le digo, al menos si a mí el Tribunal Supremo de Elecciones me hace una multa por eso, yo le digo de una vez póngala en incobrables, porque no tengo un 5 para pagar una multa, ni de 2 ni de mucho menos 10 salarios base, porque no tengo para generar eso. Es decir, Cultura CR es un medio pequeño que depende de su comunidad. ¿Y cuánto es eso? 700, 800 mil pesos. Posiblemente los gastos de 2 meses de operación del medio, por decir algo. Hay medios que sí tienen más fluidez, más liquidez, más posibilidad, pero hay otros medios que son pequeños y que por ignorancia de la ley no se podía alegar. Estamos de acuerdo. Yo estoy muy de acuerdo con usted. Ese es el principio fundamental. Pero de repente alguien se aventura y viene un maldoso que sí es más grande, más astuto, tiene un departamento legal y lo denuncia. O viene una persona, funcionaria del Tribunal Supremo de Elecciones, y hace la denuncia y le hacen un proceso. Yo no sé si yo tengo uno. Puede ser que ya yo tenga uno por ahí, me notifique en cualquier momento, pero yo lo único que llegaré y les diré es, bueno, esta es mi defensa, haré apelación, haré todo lo que tenga que hacer. Al final, si me castigan, les diré, yo no sé de dónde, porque no Somos tengo muy ni dónde caer conscientes de muerto. eso y déjeme decirle, don Gustavo, que por eso, siendo tan Giovanni, conscientes, Giovanni. hemos tratado de dar la mayor cantidad de acceso posible
para que nos puedan, o sea, para poder asesorar a cualquier persona sobre cualquier tema. Incluso para elecciones ponemos una línea gratuita que le llamamos 800 elector, donde Sí, ahí sí, lo tenemos sé. abogados para, mire, cualquier persona y cualquier tema que nos consulten, atiende a la materia electoral, le podamos dar. Sea por correo electrónico, sea a través de las redes sociales del tribunal, por medio escrito, presencialmente, por cualquier persona, no necesita requisitos de ningún tipo. Simplemente, mire, yo quiero hacer esto, voy a incurrir en alguna responsabilidad, si no, y tratamos de evacuarlo a la mayor brevedad posible. ¿Qué es lo que le quiero decir con esto? Bueno, eso, y qué dicha, y este programa creo que es muy valioso en ese sentido, por eso, de insistir en las personas en que estamos dispuestos con muchísimo gusto a darle la asesoría del caso para evitar tener, porque créame que lo menos que queremos es abrir un procedimiento sancionatorio. No solo por la implicación que tiene para las personas, sino obviamente también hacia la institución, pues es una carga también laboral que es necesario pues tratar de, en todo lo que podamos, disuadir o evadir o evitar llegar a esto, nosotros felices, ¿verdad? Pero sí creo y voy a partir de lo que usted me está mencionando hoy, a tratar de insistir también con nuestra dirección respectiva de dar mayor divulgación a todo este tipo de aspectos, sobre todo en los meses previos o semanas previos a la convocatoria, para tratar de motivar no solo la mayor cantidad de consultas posibles ya específicas y concretas, sino para tener bien claras esas reglas. Como le digo, ojalá quisiéramos vamos a ver, hemos tenido en libertad de expresión, incluso hasta el año 94, teníamos una regla en las elecciones del 94, que el tribunal, ante una denuncia, tenía que ver si la publicación o si el anuncio o la propaganda era difamatoria, etcétera, y eso podía implicar el retiro de la propaganda o una sanción. O sea, aquí era muy difícil para el mismo tribunal de calificar el contenido, ¿verdad? La sala constitucional, en un voto del año 97, estableció que no, que la libertad de expresión, el único que es responsable de lo que dice y lo que es el mismo que lo emite, ¿verdad? La persona que se sienta agraviada tendrá que demandar por injuria, calumnia y difamación a eso, que nosotros no podíamos discriminar ni censurar previamente una publicación. ¿Qué te quiero decir con esto? La normativa siempre es mejorable, por eso es muy dinámica. Cualquier disposición no normativa puede enmendarse, podría anularse o puede adaptarse a las nuevas épocas. Lastimosamente, y en esto sí te quiero decir que no es un problema solo en nuestro país, es que en materia electoral es particularmente más difícil hacer reformas que en otras materias. ¿Por qué? Porque los diputados, que son los que hacen las leyes, son también actores políticos, ¿verdad? Y que Claro, saben que van a sufrir eso, ¿verdad? O que de alguna manera saben qué es lo que les quisieran sus portillos o cerrar. Yo creo que tengamos sí, todos sí. claros este panorama, ¿verdad? Pero sí han habido votos de la sala en materia electoral en muchos aspectos de inscripción de partidos políticos en libertad de expresión que son importantes y donde se han sentado principios que el tribunal también en su jurisprudencia ha venido revisando y ha venido validando, y el tribunal también jurisprudencialmente siempre da una prioridad a esa libertad de expresión, pero sí estableciendo casuísticamente cuando estamos en algo donde ya no tenemos la forma de discriminar si aplicamos o no aplicamos una norma. La norma la tenemos que aplicar si advertimos que estamos en la situación que la norma previó, ¿verdad? Pero como le digo, siempre hay por mejorar. Ojalá todo porque se encuentre una solución también adecuada a este gran problema que tienen todos los organismos electorales, yo creo que a nivel mundial en este momento, con las redes sociales o con estas técnicas ahora que hay de inteligencia artificial. En cuanto a la desinformación, en cuanto a las verdades, bueno, estamos viendo situaciones a nivel mundial importantes de cómo las redes sociales pueden mover masas, ¿verdad? Incluso ya es una realidad que no se tenía, como te digo, cuando se legisló a finales del siglo pasado, principios de aspectos como los sondeos, ¿verdad? Entonces, sí creo que es una materia que siempre es revisable, sí creo que es importante que hay elementos ya de aplicación a más de una década del código actual, donde está en esa normativa y una cantidad importante de casos que ya se han tramitado, que pudieran dar luz de cuáles serían los aspectos que sería importante que la Asamblea debata en esos términos que vos has indicado.
Extraordinario. Muchísimas gracias, don Héctor Fernández, por habernos acompañado en esta edición de Entre Líneas. Muchísimas gracias por las explicaciones que a mí en lo particular me parecen claras. Yo estoy muy preocupado porque no sea de oficio, sino porque sea por denuncia. Eso quiere decir que entonces de ahí, hay que denunciar, hay que plantear un montón de denuncias este, para que sea en términos de igualdad, porque sí hay un registro bastante amplio de casos donde hay sondeos electorales y yo le pediría a don Héctor, porque yo entiendo que eso es información pública, que nos comunicara, que nos enviara. Yo no voy a ponerme a denunciar otros medios, lo aclaro antes de que vaya alguien a decir algo, pero sí me gustaría tener la información de cuáles denuncias hay en proceso, si es posible, porque entiendo que es información pública. ¿Cuántas y cuáles denuncias específicas y concretas hay en proceso contra medios de comunicación eh, por faltar a la regla de no hacer, no publicar encuestas y sondeos Con electorales? mucho gusto. Usted puede hacer, bueno, te recordaría que un correo electrónico nos des para poder generar nosotros el estudio. Y no solo eso, voy a tratar, porque te puedo decir también que recibimos una gran cantidad de denuncias por este motivo que desechamos. ¿Por qué desechamos? Por diferentes razones, porque no se identifica el medio. Cuando vamos a ver, ya la publicación no está, o porque no es, no están faltando a la norma con lo que nos están denunciando. Me Un explico, ¿verdad? pantallazo no es una prueba. Entonces, correcto, te puedo decir, sin temor a equivocarme, que las más son las que rechazamos, porque recibimos denuncias por cualquier medio, ¿verdad? Como te digo, hasta para elecciones hacemos una app que cualquier persona libremente y gratuitamente puede bajar y hay uno para denuncias y por cualquier medio recibimos denuncias, pero la gran mayoría no comprobamos que no están dentro de la situación establecida por la ley para generar un procedimiento sancionatorio. Entonces, te puedo dar por lo menos un reporte con base en la última elección de cuántas rechazamos. Voy a ver si todavía tenemos la información en nuestras bases de datos, cuántas denuncias de este motivo rechazamos porque no estaban dentro de la normativa, porque simple y sencillamente no fueron comprobables, ¿verdad? Como te digo, una de las razones que recuerdo es, ya accedemos a esas páginas de Facebook o lo que sea, y no está, no hay ningún rastro de lo que ellos nos dijeron, ¿verdad? O es una situación, bueno, un WhatsApp, eso no lo podemos perseguir, ¿verdad? Claro. Entonces, las menos, sí, las que ya pasan esos primeros filtros, sí son las que mandamos a primero una investigación preliminar y las que pasan ese último filtro, pues mandamos ya es lo último abrir el procedimiento administrativo y te puedo decir cuántas estamos ahorita en investigación administrativa preliminar o cuántas tiene ahorita la inspección electoral ya en procedimientos administrativos abiertos. Un pantallazo es una prueba de una publicación. ¿O tiene que ser Podría, la podría publicación? ser una prueba, pero nosotros tenemos que comprobar. Pero, perdón. Podría ser una prueba, ¿verdad? Porque a veces nos mandan pantallazos, pero ahí ni siquiera sabemos la fecha. Y entonces una fecha es importantísimo para saber, por ejemplo, vos pudiste publicar eso hoy, ¿verdad? Como decís ahora, la intención de fulanito. Y nos lo mandan como denuncia, pero ni siquiera hay una fecha. Pero digo, no puedo hacerlo porque si eso lo hizo antes de la convocatoria, por ejemplo, o antes de la veda, no tiene sanción. Y si no nos lo pueden, nosotros no lo podemos comprobar, eso es un caso típico que lo rechazamos porque no se comprueba exactamente que estemos en la situación que describe la norma. Muy bien, muchísimas gracias, don Héctor. Con Él todo es gusto. Héctor Fernández, director de la Dirección General, perdón, de la Dirección del Registro Electoral del Tribunal Supremo de Elecciones. Ha estado con nosotros en Entre Línea conversando sobre este importantísimo tema sobre la publicación de encuestas y sondeos electorales. Bueno, para las próximas elecciones, ya saben, los medios de comunicación están informados desde Cultura CR, desde Entre Líneas. Muchísimas gracias, don Héctor. Buen día. A la orden. Muchas gracias a usted, Gustavo, que esté muy bien. Hasta luego.